Saludos estimados amigos, estamos nuevamente en Guaterrelatos de Terror y en esta ocasión agradecemos el espacio que nos ha brindado la página y colectivo Historia GT, en especial al licenciado Edwin García Ruiz, quien bondadosamente nos está cediendo este espacio para presentar algunos resultados de nuestras investigaciones. También agradecemos a la familia Alemán Chajón, quienes nos están cediendo el espacio para poder realizar esta transmisión pregrabada, y en cámara tenemos al colega arqueólogo Miguel Medina, quien nos estará apoyando en esta ocasión. Y para empezar, mi nombre es Víctor Flores, su servidor, y Carlitos Espigares, quien ya es bastante conocido por algunos de ustedes. Y en esta ocasión les vamos a presentar la continuación de lo que fue la presentación del colega arqueólogo también, Estuardo Casasola, y la presentación se titula Las profundas raíces prehispánicas de la Ciguanaba y la Llorona, un punto de vista desde la arqueoantropología. Y para iniciar vamos a llevar a cabo y vamos a tocar tres entes que son los más documentados de nuestras investigaciones. Tenemos a la Ciguanaba, la Llorona e Ixtabay. Vale la pena mencionar que Ixtabay hasta ahora solo se había documentado en lo que es el área de la península de Yucatán, Chiapas y Petén. Sin embargo, por las características y rasgos que nos han brindado los informantes, podemos proponer que prácticamente este ente también se encuentra en la costa, y probablemente con el transcurrir del tiempo se haya olvidado su nombre y solo haya quedado grabado en el imaginario del colectivo el nombre de la Llorona y la Ciguanaba. Y para esto le vamos a pedir a Carlitos Espigares que nos explique y que nos dé a conocer las características y rasgos que presenta este ente. Buenas tardes, Carlitos, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. Como mencionó mi compañero Víctor, yo les voy a hablar de los rasgos y características de la Ixtabay de la costa. El investigador Baez dice que a finales del siglo XIX, Daniel Brinton logra recuperar alguna información sobre este ente. Él nos hace la mención de que este ente normalmente se mantiene en arboleras. Su árbol preferido es la ceiba. Hay varios relatos donde hacen la mención de que de la ceiba sale y hasta la ceiba va. Normalmente se les aparece a los que están contraídos, los seduce. Sin embargo, nunca les da la cara, nunca se acerca hacia ellos, sino simplemente los seduce, y cuando ellos caen, ella se va. Entonces ahí es donde la víctima llega a perder la conciencia y hasta un punto de poder morir. Nunca se ha documentado alguna muerte sobre... O sea que prácticamente ella captura la atención de la víctima. Ajá. Y lo obliga a que la persiga, y ya cuando lo tiene perdido ella actúa. Ajá. También hay que mencionar que hay un punto donde si la víctima trata de tocarla, lo que va a tocar en la espalda va a ser cuando de tronco. la abraza. Ajá, cuando la abraza va a ser de tronco. Y también los pies no son de una... Si Brinton hace la descripción de ave de rapiña, ajá, ¿qué dicen los informantes aquí en el acintal sobre este ente? Pues aquí sí la describen, que sí hace sí se les aparece con piernas de ave, ¿verdad? Pero no mencionan de rapiña, sino de chompipe, de gallina. Y también hay que es sensual, digamos, se usa, bastante sensual. es muy sensual. Ya nos dice que su físico es de una mujer muy hermosa. ¿Qué nos podrías decir? Es decir, ¿cómo se podría diferenciar los rasgos físicos y la manera de abordar a las víctimas? ¿Cómo la diferenciamos de la Ciguanaba y de la Llorona, que prácticamente ella solo aterra, nos seduce? Sí, pero ¿qué es la diferencia de la Ciguanaba? La Ciguanaba hurta la imagen de la mujer, de la madre o de la
De la esposa, de la novia, del amante. Del amante. Aquí hurta y seduce. En cambio, la Ixtabay no hurta. Ella aparece como una sensual desconocida. Una sensual desconocida. Hasta el momento aquí en el Acintal y en la costa no se ha documentado que se le haya aparecido a una mujer, sino normalmente es a un hombre. Pero investigando en otras fuentes, he logrado poder encontrar de que en México sí hay casos donde sí se le aparece a la mujer. Sí, incluso, es decir, hay un caso documentado en el que hay una dama en un río. Ajá, sí. Va a recoger agua. Ajá. Y ahí le aparece la mujer, estaba ahí con cañas de chupite, dice ella. Sí. Y que aparece como cantoneándose como que si fuera una serpiente. Entonces, hacemos también esta observación porque queremos hacer la aclaración que prácticamente este tipo de entes, como se tenía pensado anteriormente o se proponía anteriormente, no va dirigido su ataque solamente a las mujeres, a los hombres, perdón, sino que también se enfoca y tiene un fuerte porcentaje con apariciones a mujeres. ¿Qué más nos podrías contar de Ixtabay, Carlos? Que como todos los entes que hemos podido registrar aquí, tiene pelo largo. Y se aparece peinando. Se aparece peinando y en algunos casos aparece con alguna cinta en el pelo. Eso la caracteriza. Sí, eso lo caracteriza también. Y con los pechos de fuera. Y con los pechos de fuera. Bueno, y eso a un hombre en la costa estando solo es, claro, como es buen macho costeño. Como buen macho costero es atractivo. Claro. Y ahí es donde la víctima cae. Sí. También hay un caso documentado en México que casualmente estaban haciendo una carretera y para poder avanzar había una ceiba en medio del trayecto que ellos iban a hacer, ¿va? Entonces uno de los trabajadores le dijo al ingeniero: mire, ingeniero, fíjese que mejor vámonos por otro lado, porque esta es una ceiba y aquí en la ceiba habita la Ixtabay. Es territorio. Es territorio Ixtabay. Vino el ingeniero, le dijo: a mí eso no me importa, no creo, y sigamos. Y así fue. A los días siguientes dice que a dos de los trabajadores se les apareció, los sedució y ya no regresaron. Sí, así ese caso fue muy famoso. Y al mes el ingeniero solo encontraron la camionetita. Sí, que dice que fue a orinar, salió a orinar y a partir de ella no volvió a aparecer. Entonces, básicamente hay un caso también aquí en el Acintal de una persona cuyo nombre es Don Gaspar. Así, el famoso Gaspar. Don Gaspar generalmente viajaba a Colomba, Costa Cuca, a traer mercadería, dice. Cierto. Y entonces, pero allí en Colomba, Costa Cuca, bueno, los que degustamos o los que nos gustó consumir las bebidas espirituosas, siempre a donde va uno es necesario echarse el traguito, y este era el caso de Don Gaspar. Sin embargo, en una ocasión él salió ya tarde de allá de Colomba y ya venía camino al Acintal, y justamente en una ceiba que estaba cerca de la finca Buenos Aires, él dice que encontró a la mujer sentada en una piedra y se estaba peinando. Y cuando la vio, él venía con sus traguitos. Ya la hice. Y no, él la vio, él se sorprendió de ver a una mujer tan linda y sola en ese paraje. Pero para su sorpresa, fue que la mujer se levantó y sin quiebre de cintura, se acercó a él y lo tomó del brazo. Y le dijo: ¿para dónde vas, Gaspar? Sí, pues. Voy para mi casa. Entonces me voy con vos, porque si no me van a molestar en el camino. Sí, bueno. Conforme iban avanzando al pueblo, que les faltaba bajar como unos 4 kilómetros todavía para estar aquí en el pueblo de la Acintal, Don Gaspar manifiesta
que esta dama empezó a reírse sensualmente. Y él, lejos de ser seducido, empezó a asustarse. Y lo peor del caso, se le empezó a adormecer el cuerpo. Poco a poco la piel se le fue enchinando y la lengua se le trababa. Sí, pues. Entonces, como pudo, cuando pasaron cerca de un caserío, él se deshizo de ella, es decir, se alejó de ella y le fue a tocar a otro vecino. Y le contó, mano, me viene persiguiendo una mujer extraña. Entonces, también vale la pena mencionar aquí un breve paréntesis, que todos los casos de féminas etéreas en este sector, los habitantes unifican a un solo ente al cual le llaman la mala mujer. Sin embargo, por las características que presenta cada uno de los casos, se pueden diferenciar y se puede proponer que son distintas. Y en este caso, el vecino le dice a don Gaspar, te viene siguiendo la mala mujer. Y te viene siguiendo porque venís bolo. Y a ella se le facilita más abordar a un bolo, porque no tienen la misma habilidad mental como para salir huyendo o para dilucidar que se están enfrentando a un ente o a algo que no es de nuestra dimensión. Entonces lo que hace don Gaspar viene y le dice, acompáñame a mi casa porque esta mujer me va a estar esperando, y se van a la casa, incluso hasta se llevan los hijos del vecino. Llegan al jardincito de la casa y le dice el vecino, bueno, te dejo aquí porque ya no creo que te vaya a salir la mala mujer. Cuando ingresa don Gaspar al jardín y su casita estaba en lo alto, cuando él ingresa al jardín, para su sorpresa, la mujerona estaba sentada en la grama. Y entonces le dice, ¿por qué me dejaste sola, Gaspar? Pero hoy te jodiste porque te voy a llevar a mi casa. Y dice que lo abraza. Cuando él quiere agarrarla de la cintura para quitársela, se asustó más porque lo que agarra es un tronco. Él dice que era un tronco como de madera y estaba vacío. Y él, cuando la agarra así, voltea a ver para abajo y le mira los pies, que eran de chompipe, y con los pies le empieza a rasgar las piernas y parte del pecho. Lo logra vencer y don Gaspar empieza a llamar a su esposa Matilde, Matilde, venía a ayudarme. Mientras que la esposa, eso es lo más sorprendente, que mientras que la esposa está dentro de la casa y escucha el relajo y le dice a los hijos, mucha, están sopapeando a su tata, a saber ni en qué problema se metió ahora, vamos a ver qué es. Dice que ellos todavía lograron ver a la mujer que salió flotando del jardín. O sea que se espantó se espantó cuando vio a la verdadera mujer. Y vale la pena mencionar también que lo que se maneja aquí en la costa es de que la mejor práctica mágica para repeler prácticamente los ataques de estas féminas es llamar a la mamá, a la abuelita, a la esposa, o agarrarle la mano a una mujer. Y esto es porque este tipo de féminas etéreas no han tenido hombre y eso las ahuyenta. Pero en algunos casos también ellas, o sea, las féminas etéreas enfrentan a las mujeres. Y hay otro caso, que este caso lo documentó Estuardo Casasola allá en Petén, cuando él estuvo laborando en Petén, y ese caso también es bastante curioso, porque son dos pescadores y uno de ellos prestó servicio militar, incluso en la década de los 80, en lo más álgido del conflicto armado. Él prestó su servicio militar y era de esos hombres así, machos, ¿verdad? Entonces se va con otro joven a pescar al río Mopán. Se van a pescar al río Mopán y en lo que se van en las veredas empiezan a escuchar un canto. Y que sí dice que el señor el
que era militar, el que fue militar, le dice al joven, mano, escucha. Sí, ya escuché, esa es la mujer del bosque. Así la llaman. Así le dijo, Simón, venite, vamos a ver dónde está, porque yo no la he visto nunca. Y en eso el canto se empezó a acrecentar conforme ellos se iban acercando a una ceiba. Así pues la ceiba, la famosa ceiba. Cuando ellos iban tal vez a una distancia de unos 5 metros, apareció la gran mujer, una mujer que lo dice el informante, que las caderas parecían potrancas, caderas hermosas, dice. Me buscabas. Y dice que cuando le dijo, me buscabas, él automáticamente, con su sexto sentido, le indicó que lo que tenían enfrente no era de este mundo. Sí, pues era de otro. Entonces, al instante, él quiso buscar su cuerpo. Ajá. Y la maltrató. Sí, pues es otro. Bueno, yo ya sé quién sos, y si me andas con mates, venite, hija de la gran tantas. Somata el machete en el suelo. Y él dice, se nos va a venir. Cuando solo escucha un sonido atrás, cuando voltea a ver, es el amigo joven que se desmaya frente a él y frente a la mujer. Pues no aguantó. No aguantó. No aguantó. Y entonces dice el informante que prácticamente siente como que si se le está cayendo la cara, como que le echan un balde con agua fría. Entonces, Y entonces dice, bueno, ¿qué quieres? Te voy a llevar conmigo. Venite. Entonces dice que el Señor todavía avanza hacia donde está, y estaba ahí, cerca de la ceiba. Y lo que hace la mujer es flotar y cruza el río Mopán y se tira una carcajada. Otro elemento más que coincide también con las otras dos feminas etéreas, tales como la Llorona y la Ciguanaba. El problema ahora era regresar con el muchacho al pueblo. sí, porque ya estaba. Y hay algo bien interesante, que cuando él regresa al pueblo, dicen que tienen una persona que atiende específicamente casos de espantos. El muchacho tardó como 8 días en volver a hablar, y un dato específico es que adquirió un color como cenizo y con unos vómitos y unas fiebres exageradas. Prácticamente casi se lo dio. Casi se lo lleva. Al igual que don Gaspar, dice que pasó alrededor de 15 días, Sí. pasó él. Bien, entonces, con esta breve presentación de Ixtabay, vamos a pasar ahora a los casos y a una descripción de la Ciguanaba. La ciguanaba. La Ciguanaba, que prácticamente, dentro de lo que hemos documentado en Guate Relatos de Terror, es el ente más agresivo. Sí. Es el ente más agresivo. Y es decir, ¿cómo aparecerá el concepto de Ciguanaba? ¿Será que solo está presente en Guatemala? Actualmente no se tiene un dato histórico de dónde surge la leyenda de la Ciguanaba, pero sí se tiene registros de que sí ha aparecido en Salvador, México, Honduras, Guatemala, que es donde más hemos podido encontrar a este ente, ¿va? Hay un escritor muy famoso guatemalteco, ¿va? Que en su libro de cuentos y leyendas de Guatemala, él menciona que este ente aborda a los hombres que tienen malas intenciones con sus mujeres, ¿no? Francisco Barnoya Galvez. Francisco Barnoya Galvez. Él hace una descripción muy atinada, porque se contrasta con lo que nosotros hemos podido documentar.
Coincide. Aparte de que se les aparece a los hombres que quieren tener tienen malas intenciones, hurtan la imagen de la mujer. Hurta la imagen de la mujer. Y un dato que sí no hay que descartar, que eso se puede presentar en todos los casos, que normalmente es el cruce de caminos, donde hay fuentes de agua y árboles, como en el caso de la caballo. Es un ente que es seductor y es un poco más agresivo, y emite carcajadas y aplaude, así es alguien muy violento, ¿sí? Sin embargo, hay otros autores guatemaltecos como Celso Lara que tienen una descripción un poco romántica de cómo es que aparece este ente. Él dice que la mujer aparece peinándose y bañándose en un río, en un huacal de oro. En ese contexto. Sin embargo, nosotros hemos podido documentar que más se asemeja a los casos de La Llorona, porque ese es el actuar de La Llorona en algunos casos. Sin embargo, la ciguanaba no es así. Ella tiene, como todas las mujeres, tiene pelo largo, no presenta su cara, y cuando sí logran ver la cara, eso te iba a preguntar, se va a sorprender, porque en algunos casos es cara de caballo y otros es cara o calavera, forma de calavera. Sí, y vale la pena mencionar el dato tan puntual que estás abordando ahorita en estos momentos, porque prácticamente esto da a entender o se podría interpretar de que aquí en el sector de la costa la leyenda se mantiene intacta. Sí. Porque los casos que hemos documentado de Ciguanaba aquí en el sector, todos coinciden de que es calavera. Que es una calavera o es una cara chupada la que aparece. Mientras que en el altiplano y en el oriente ya le integran la cara de caballo. Y entonces se podría deducir de que este elemento de la cara de caballo prácticamente es integrado en la leyenda durante la colonia. A eso iba a llegar, porque como todos sabemos, el caballo aquí nunca... Sí, no había caballo. Y la presencia es cuando cabal vienen los conquistadores aquí a Mesoamérica. Todo eso de la cabeza de calavera también viene de raíces prehispánicas. Antiguas diosas mayas. También la podemos vincular con el caso de La Llorona en México, cuando se le aparece a Moctezuma. El sexto presente Cunes. Sí, digamos, muchos interpretan que la calaca, digamos, en vez de tener rostro que aparece con calaca, es porque los mexicanos ya no tienen identidad. Ya se les fue la identidad. Se les fue la identidad en ese momento. En ese momento, porque los presagios decían de que los conquistadores ya venían. Digamos, si ahí el llanto y todo lo que La Llorona decía, no era tanto porque habían perdido a sus chavitos como la historia. Como lo que nos presentan las versiones coloniales y las versiones románticas que han propuesto algunos autores. Sino porque ya viene la tragedia, ya viene la sangre, ya viene la pérdida, ya viene todo. Entonces podríamos decir que también, es decir, que nosotros sostenemos esa propuesta de que prácticamente todo este tipo de leyendas vienen desde época prehispánica, no son un préstamo cultural como algunos autores proponen. Sí. ¿Hay algún caso que quisieras abordar de Ciguanaba? Sí, hay uno muy interesante, porque precisamente es de una pareja que aquí por estos sectores. Es el de Toño. El Antonio y Marta.
Sí, ¿qué pasó en esa ocasión? Y vale la pena mencionar ahorita lo que va a decir hasta Carlos, la piel se me que pone. no necesariamente ella, la ciguanaba, aparece después o antes de un encuentro íntimo con la pareja, sino que ella puede aparecer en medio de una tragedia. ¿Cómo fue eso, Carlos? Pues esta pareja estaba ya dispuesta a dormir, eran las 10 de la noche, cuando Marta empezó con unos dolores de cabeza fuertes. Pero no sé, ajá, en la finca, pero ellos no se explicaban por qué. Entonces, la única solución era que este mismo Antonio tuvo que irse a una finca cercana a ver qué podía conseguir, pero para cruzar a la otra finca tenía que cruzar entre cafetales y Un puente. un puente. Entonces él, por la misma desesperación, caminó. Cuando llegó a la otra finca y logró encontrar la medicina, ya venía de regreso. Cuando encontró a gente conocida y le preguntaban que qué estaba haciendo aquí, entonces él mismo le decía: lo que pasa es que mi esposa está muy enferma. Pero pasó algo muy simpático. O sea, sus conocidos. Sí, él viene y les dice: yo no los puedo atender porque que veo que mi mujer está ahí y no sé por qué, si yo la dejé en la cama y estaba muy enferma. Les dice él que agarró camino en búsqueda de su mujer, y es ahí donde él se entera que no es Marta, sino es la ciguanaba. Conforme se va acercando. Se va acercando, ya empieza a sentir pesadez en su cuerpo, fiebre, y es la última vez que lograron ver a Antonio con vida, porque todavía no lograron encontrar. Él logró explicar lo que le sucedió, pero ya no aguantó. Sí, eso es lo impactante de ese caso. Sí, la ciguanaba se lo mató. ¿Cómo lo encontraron, Carlos? En una horqueta de cafetal, todo aruñado. Y ahí es donde él explica lo que pasó. Y hay otro caso de que un joven tenía una enamorada y quedaron a juntarse a tal hora. Él iba en su virula, en su bicicleta, se le dice aquí, o virula, ¿va? Pero dice que se le hizo muy raro de que la mujer estuviera ahí cuando ya la había visto antes. Se lo hizo muy raro, ¿vale? ¿Vos qué estás haciendo? ¿Vos qué estás haciendo aquí? Si yo te acabo de ver hace un par de horas atrás. Dice que la chava no quiso, casi se lo baja también. Él la siguió. Él la siguió pensando que era su mujer, wow, su amante. Ahorita me estaba recordando, y eso no lo tenía previsto contarlo, pero ahorita me estaba acordando de un caso que pasó en mi familia. A mi tía abuela, allá en Ciudad Vieja, y eso fue precisamente para un día después de Concepción, que era la feria de allá de Ciudad Vieja, 9 de diciembre. Mi tía abuela tenía un enamorado en ese tiempo y la abordaba y la molestaba. Sí, pues. Y cuenta ella de que la madrugada del 9 de diciembre, después de la fiesta de Concepción, ella iba a traer agua a un pozo. Dice que ahí la esperaba este enamorado y la molestaba. Que sí, dice que conforme ella se fue acercando al pozo a traer el agua, dice que pudo ver que ahí estaba el cuate tirado. Ya se lo verá. Entre muecas le explicaba que quería agua. ¿Ya qué le pasó? Así que pasó tal vez alrededor de unos 2 días sin hablar el doncito Cuando pudo hablar, contó que por cuestiones de pérdida de noción del tiempo,
él se fue antes, alrededor de la medianoche tal vez, a esperar a mi tía abuela al pozo. Y dice que cuando él se quedó esperándola ahí, vio que a lo lejos venía ella con una tinaja. Dice que se pasó carcajeando enfrente de él. Él estaba escondido. Él pasó carcajeándose a la mujer. Dice que colocó en el pozo la tinaja de barro. Y dice que hizo el ademán de que se le estaba resbalando y de que no podía maniobrar el artefacto. Entonces dice, esta tan retrechera, la palabra, ¿verdad? Tan retrechera que estaba en el baile y ahora me está cantineando. Yo le voy a caer. Sí, pues así de... Dice que cuando él la agarró por la espalda, él hasta escuchó que cayó la tinaja adentro del pozo. Y cuando la tenía agarrada, dice que sentía como que si fueran tuzas. Sí, así dicen que también. Y la mujer se restregaba en él como para seducirlo más y que él entrara en acción. Y aquí. Y él agarrándola por la cintura, cuando en eso le dio hasta asco porque le sintió el aliento. Cuando dice que la misma mujer se volteó y cuando le vio era cara de caballo, pero cara de caballo, así ya con la piel caída, ya carcomida. Y dice que le somataba en la tierra, somataba los cascos. Hasta ahí se recuerda a él. Sí. Hasta ahí se recuerda a él. Y cuando lo encontró mi tía abuela y que después pasó a hablar. Sí, también hay casos donde la víctima logra sobrevivir. Claro. Sí, porque una de las maneras para poder repeler a ese ente es insultándola, alejándola, decirle que es fea. Y con el machete aplanándola. Con el machete sí sería también muy interesante abordar ese efecto del machete. También hay un caso bastante interesante que se documentó precisamente en Huachipilín, allá en Suchitepeques. Pues, y esto fue precisamente para un carnaval de Mazatenango, allá a inicio de la década de los 70s. Salen los familiares y amigos del informante al carnaval, y a la persona que le pasó esto también era bastante picarón, era mujeriego. Y dice que se empiezan a echar las cervecitas, así como el carnaval de Mazatenango, vieron patojas, pero el plan del protagonista era siempre llegar a encontrar alguna dama. En eso, el grupo que iba de Huachipilín le dice, mano, ya nos vamos a ir, venite ya con nosotros. Y entonces él les dijo, yo tengo familia aquí en Mazatenango y no me voy a regresar con ustedes. Sí, pues. Pero la intención de él era quedarse para ver si todavía conectaba algo. Sí, pues. Y dice que él, entre sus pensamientos, dice que qué mala pata, este año no pude conectar nada y me voy a tener que regresar. Entonces toma la decisión de regresar desde Mazatenango hasta Huachipilín. Y ya con sus cervezas, entras él. Bueno, uno decide cuando está así. Vámonos, digo. Vámonos. Y él se regresa a Huachipilín y cabal cuando entra donde está el cruce para llegar a Huachipilín, en ese tiempo dice que había unos potreros y estaba con alambre espigado y la división de las propiedades. Y fíjese este rasgo.
Él cuando entra, a lo lejos ve a una mujer y escucha que está vomitando. Y entonces esta chava se perdió y andaba en el carnaval. Y sé que él hasta se escondió en las arboledas. Para su sorpresa, la mujer viene, se levanta las enaguas, él dice, se levanta las enaguas. Y él hasta escucha el sonido cuando está orinando. Fíjate. Entonces son momentos. Entonces dice que la mujer cuando está encuclillada y se levanta, él la agarra también por la espalda. Pero cuando la agarra, siente la piel como que si fuera gelatina, así gélida, así resbalosa y fría. Y él, cuando tiene ese contacto, se asusta y trata de tirar a la mujer. Pero cuando la tira, la mujer lo agarra de la espalda y le ensarta las uñas y después se las baja por la espalda y lo agarra de la cintura. Y dice que enfrente de él se empieza a carcajear, una carcajada infernal. Lo más impactante del caso es que dice que lo agarra del pelo y lo tira del otro lado del alambre espigado y con una agilidad como que si fuera mí, se sube en el alambre espigado y lo agarra del pelo y se lo lleva. Perdió el conocimiento hasta ahí, él se recuerda. Cuando él vuelve en sí, no sé cuántas horas habrán pasado, él escucha que en el camino viene gente y como puede, entre pujidos y medio tartamudeos, porque él pierde el habla, empieza a hacer ruido y así a tratar de llamar la atención de los transeúntes. Cuando en eso los transeúntes escuchan y van a investigar, se saltan la cerca y lo encuentran. Y vos, ¿qué te pasó? Que si venía, era gente que venía también del carnaval. En ese momento él no pudo hablar, se lo llevaron, lo encontraron hecho lata, ensangrentado y todo arañado. Hasta también como a la semana pudo hablar y contar eso que le pasó. Entonces le dijeron, sí, ahí todo ese trayecto es territorio Siguanaba, ahí sí la señalan, es territorio Siguanaba. Por otro lado, otro de los casos en que se documenta pues y de que se nota que es bastante violento este ente, es el que pasa en Jocopilas, también en Mazatenango. Y esto también sucede en tiempos de Semana Santa. Semana Santa, mire qué punto también. En tiempos de Semana Santa. Cuando hay calor. Cuando hay calor. Bueno, ahorita vamos a abordar ese tema, pero bien importante la fecha. Están en Samayac, el lugar de Samayac. Están en Samayac, después está Samayac y después está Jocopilas. Están en Samayac echándose los traguitos, pero así como el informante dice, es decir, estábamos tomando guaro, como los machos y puritano, al strike, sin agua, dice. Así dice el informante, sin agua. Entonces, ya como por eso de las 10 de la noche, el informante dice, me voy a regresar ya a Jocopilas. Sí, pues. Entonces la Mara le empieza a decir, no, quédate, que aquí estamos bien alegres, y así como cuando uno le dicen a uno de los cuates de que no se vaya y no les dice por qué. No quiero que me aparezca la Siguanaba en el puente de Iztacapa, que es un río que pasa entre Jocopilas y Samayac. Y entonces lo empiezan a molestar todos los cuates, ¿qué? No, eso no existe, la fregadera. Un solo cuate no se rió de él y se quedó callado y apunta. Tenés razón, en Ixtapaca aparece la Siguanaba. Quédate en la casa, yo te doy posada. Viene el tipo y no, me voy y se sube a su caballo y el informante da hasta el dato
del nombre del caballo, que le dicen Palomo porque era un caballo blanco, dice. Entonces me subí al Palomo y me voy rumbo a Jocopilas. Pero dice que desde que sale de Jocopilas, él empieza a tener un extraño presentimiento y a decir, bueno, algo me va a pasar, y dice que había un calor tremendo. Entonces, antes de pasar el puente de madera que había en ese tiempo, en ese río Ixtacapa, dice que el Palomo empieza a caminar en dos patas y a relinchar y a ponerse arisco, no quería pasar. Y ¿qué pasó? No va a hacer. Y dice que él mismo, esta animala está ahí adelante. Diciendo eso, cuando cabal siente que se sube alguien por atrás y le ensarta las uñas. Cuando le ensarta las uñas, viene el Palomo y sale a galope. Y dice que él todavía tratando de buscar el machete, pasan el puente. Y cuando están pasando el puente, él dice, me voy a hacer para atrás, la voy a abrazar y nos caemos. Y ya en el piso yo ya me peleo con ella. Pero debido al estado en el que iba, no tuvo la suficiente velocidad como para poder hacer la maniobra y hacer que la mujer cayera abajo de él. Y que sí sé que cuando la mira cabal, la cara de calavera, dice él, así una cara espeluznante y el pelo largo y hasta el aliento, también eso cómo impacta, el aliento de la mujer. Entonces cuando caen, dice que la mujer prácticamente se dirige con las uñas, se dirige hacia sus partes íntimas, lo agarra y él dice que todavía trata de golpear a la mujer, pero pierde el conocimiento. Pierde el conocimiento después, cuando él vuelve en sí, ya está amaneciendo. Y mira que el Palomo está como a unos 10 metros. Cuando él se mira, tiene el pantalón abajo y sus órganos genitales desgarrados, así, aruñados. Y el vientre aruñado. Y él automáticamente dice, no voy a poder llegar en este estado a la casa. Se vuelve a desmayar. Cuando vuelve en sí, ya está en la casa y tiene unos lienzos aquí en la entrepierna. Y es ahí donde él logra contar lo que le pasó. Bueno, nos extendimos más con la ciguanaba, pero nos fascina mucho ese gente. Y ahora, ¿qué pasa con la Llorona, Carlos? Ahí ya podríamos entrar a discutir cómo es que va evolucionando el grito antes de la invasión castellana, en el momento que la documenta Fray Bernardino de Sahagún, y cómo es que cambia el grito durante la colonia y ahora en la actualidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso, Carlos? Pues el grito es evidente, sí hay un cambio muy drástico, porque el grito que se veía en el contacto con en el sexto presagio funesto, ¿qué dice Moctezuma en la visión de los vecinos? Pues él dice que era un llanto no tanto de dolor, sino de desesperación, así de que ya. Y que todavía había cierta esperanza de que los iba a poder salvar. Ajá. ¿Cómo era el grito? No eran nada. Oh, hijitos míos, ¿dónde os podré esconder de esta tragedia que se avecina? Sí. Entonces, precisamente en este momento es donde abordamos ese punto de que las leyendas no son tan romantizadas como las han planteado, sino que hay un lenguaje, muy fuerte, muy oculto y triste atrás de todo esto. Entonces ella decía, oh hijitos míos, ¿dónde os podré esconder de esta tragedia que se avecina? Sí. ¿Y cómo la documenta Fray Bernardino de Sahagún? ¿Qué dice él? Que se les aparece en la Plaza Mayor, en el asedio a Tenochtitlan. Y siempre buscando. Ella se hinca, también ese detalle de que cuando ella se hinca, hay una tesis muy buena de Elena Rivas. Ella explica ese gesto de hincarse
Ajá, sí. esa súplica que ella hace, o sea, la Llorona, frente al templo mayor al hincarse. Ese contacto con la madre tierra, pero a la vez el gesto de estar arrodillada frente a los invasores y después dirigirse hacia el este, por donde marchó Quetzalcóatl. Sí. ¿Cómo era ese grito? Es decir, ¿en qué cambia con lo que documenta Moctezuma? Pasa que ya es un grito ya de... Oh, hijitos míos, sí, el ya fin ha llegado. Es decir, ahí hay una desesperanza prácticamente, Sí, ya, en donde ya no se puede hacer nada. Sí, porque ya lo que estás suplicando. Ya no- Ese gesto de ya, arrodillarse. Sí, ya, por favor, ayúdanos, así ya, porque ya se viene la conquista. Cosa que no sucede ya en época, en la colonia, ahí ya. En la colonia ya es cuando Ya. cambia a mis hijos. Sí, hay mis hijas y también hay que aclarar de que tampoco queremos pretender de que las leyendas que han contado los demás escritores y investigadores sean malas, pero No, es prácticamente Sí. nuestra propuesta. Ajá, sí, sí, nosotros lo que proponemos de que sí hay una raíz prehispánica y que con el tiempo ha evolucionado hasta llegar a nuestra actualidad, donde ya el caje ya... donde prácticamente el grito ahora solo es el ¡ay! Y ahí Sí. también hay que hacer un paréntesis, porque prácticamente se puede deducir que no solamente es un grito de lamento, el grito clásico que todos afirman, el ¡ay! No, ya es un grito más. el Sí, no, ya cambia. sino que y vale la pena también mencionar que cuando se escucha el sollozo, está sentada. Sí, Y cuando se escucha el quejido, se va arrastrando. sí. Y algo que también nosotros podemos afirmar, que hemos documentado, es de que desmentimos el mito de que cuando está cerca es que está lejos. Cuando está lejos es que está cerca, ¿Cómo fundamentamos esa evidencia? porque nuestros informantes nos han contado de que cuando la ven o la escuchan, ella está ahí, está cerca. Eso es una evidencia. O sea, el grito coincide con la Exacto, distancia. sí, No es de que la tienen enfrente y el grito se escucha No. lejos. No, esto al menos en la costa. Sí, incluso en la colonia Primero de Julio, Sí, también. los casos que hemos documentado también, el informante dice que se escucha acorde a la distancia que está. Y sí, unas ciertas características que hemos podido notar, como que lo hemos recalcado en varias ocasiones, el olor a chipilín. El olor a Es chipilín. característico cuando uno huele a chipilín. La misma gente que habita acá te dice, cuidado porque aquí está cerca la Llorona. Ya hasta ellos Sí. mismos, ahí sí que prácticamente se podría decir que la conservación de todo este tipo de relatos y de tradición oral prácticamente forma parte de la memoria histórica de un pueblo y va formando con esa misma evidencia de este tipo de relatos. Se podría decir que hasta forma parte de la identidad de determinado pueblo. Sí. Y también vale la pena mencionar que la clasificación que tenemos dentro de Guate Relatos de Terror, se podría inferir que son 3 tipos de acercamiento que tiene este ente. La Llorona, que es el que está más documentado, Sí. y prácticamente el inmediato es el que estás mencionando, cuando es vista y es escuchada. El audible, cuando solo la escucha la víctima. Y el visual, cuando solo la mira, pero no emite ninguna vocalización. No hay contacto. No, es decir, solo permite servir. Y por otro lado, también los habitantes de acá del sector en estudio manifiestan de que no para todos es prácticamente el privilegio de verla y de escucharla, sino que ella selecciona quién la va a ver, quién la va a escuchar solamente y quién la va a ver y escuchar a la vez. ¿Hay algún caso que te llame la atención? ¿Podrías también hacer alguna mención
de la relación que tiene La Llorona también con el hecho de las mujeres muertas en un primer parto. Me vale la pena mencionar de que cuando están a punto de enterrar a estas mujeres muertas en un primer parto, lo hacían precisamente en esta hora, sí, en la puesta del sol. Sí, sí. Y quedaba la familia velando hasta el entierro durante 4 días, porque los guerreros y los brujos peleaban por obtener el brazo izquierdo y el pelo de ella. Incluso hasta las parteras cuentan que iban al grito de guerra cuando iba una mujer muerta en primer parto. Es impactante, me imagino que en esa época tuvo que ser impactante. Ahora, caso que tengo aquí en la mente, no tanto relacionado a las mujeres muertas en primer parto, pero sí un caso que le sucedió al informante, que dice que él estaba dispuesto a llegar a su trabajo, cuando de repente la persona que estaba de vigilante en esa hora se le acercó y le pidió un cigarro, cosa que el muchacho que estaba fumando se sorprendió porque, digamos, ¿desde cuándo este está fumando si nunca fuma? Pasó el tiempo y el otro muchacho que tenía que venir que ya estaba en su lugar de trabajo llegó tarde. Cuando llegó se dispusieron a empacar sus cosas. Ya empacando se escuchó a lo lejos unos gemidos. Entonces entre ellos se preguntaban aquí, ¿qué? ¿Por qué? ¿Tu mujer? Ellos entraron a la mujer o qué pasó. Cuando uno de ellos viene y abre la puerta del cuarto y no había nadie, solo se escuchó el grito y la legata en dialecto, en idioma. Pasó eso y se dispusieron a cenar, cuando el mismo vigilante que le pidió el cigarro se les acerca, que si le podía regalar un poco de agua. Bueno, ahí está el agua. En ese preciso momento, él comenta que cuando él estaba haciendo su ronda, dice que vio a la Llorona. Vio a la mujer. Vio a la mujer. Y a raíz de eso él se enfermó. No se logró recuperar. Ese relato fue el impacto emocional que tuvo. Sí, ese es el relato que tengo ahorita en la mente. Sí, no sé si usted tiene sí, prácticamente el tiempo nos está apremiando y para cerrar vamos a contar un caso que prácticamente también enfoca de que La Llorona ataca mujeres. Y esto sucedió en la colonia 1 de Julio, cerca del mercado. Cuando empezaba la colonia, la informante en ese tiempo era madre soltera, tenía 2 hijos y vivía solamente en casa de su mamá. Empezaron a notar que en el corredorcito de las casas, en ese corredorcito, empieza a aparecer una especie de líquido viscoso y con olor a menstruación. Y se les empieza a hacer bastante raro, hasta que una noche la informante está en el cuarto y empieza a escuchar unos quejidos. Ay, ay, ay. Pero los escuchaba adentro de la casa, en el corredor, y escuchaba que se iban arrastrando. La informante manifiesta que ya no pudo decir nada, se quedó con la boca cerrada, hasta que escucha a la mamá. Mi hija, parece que se entraron a la casa, y escucha cuando abre la puerta, pero en el momento que está abriendo la puerta la mamá, la informante escucha que tocan 3 veces a la puerta. Que en eso sale la mamá, le abre la puerta a la informante. Mija, ¿qué pasó?
no podía hablar, prenden la luz y empiezan a ver si todo está bien, y cuando se dan cuenta, ahí está la seña de la liga y aquel olor a menstruación. Pasaron 15 días y en eso la informante decide, le dan ganas de ir al baño de madrugada, y cuando ella enciende la luz de la cocina, que eran en ese tiempo unas cadenitas, mira palpablemente una sombra que ingresa al sanitario. Entonces ella, por lo somnoliento, el estado somnoliento en el que estaba, piensa que es la mamá y se queda sentada en el comedor, se queda esperando. Cuando obviamente la mamá mira la luz prendida y desde su cuarto le pregunta: mija, ¿todo está bien? Entonces la informante se queda asustada, porque prácticamente se pregunta quién está entonces en el baño. Entonces dice: mamá, es que hay alguien en el baño, no puede ser. Se levanta la mamá y cuando miran, están las dos frente a la puerta del baño y se escucha que alguien se cae en el baño. Y entonces dice: esto no es de este mundo. Entonces corren al cuarto donde están los niños durmiendo y no hay nadie. Dice que se quedan alrededor de 45 minutos dilucidando y platicando, pero dicen que ese fue su error, haberse separado esa noche. Dice la mamá: bueno, buenas noches, yo me voy a mi cuarto y quédate vos. Ella no sabe en realidad cuánto tiempo pasó, pero un presentimiento la despierta. Y cuando ella se despierta, escucha que abren la puerta, otra vez que alguien cae, y se empiezan a arrastrar adentro del cuarto. Cuando mira, dice que es una mujer que va quejándose y haciendo mal. Y dice que los ojos parecían unas brasas, la cara no se la vio, solo los ojos eran, pero con un rojo intenso. Lo que no sabía es de que los niños no estaban en sus cunas, sino que ella los tenía en la cama. Y el ente, fíjate, el ente se ayuda a levantarse con la cuna, y cuando mira que la cuna está vacía, hace y automáticamente voltea a ver a dónde está ella en la cama con los dos niños, callada, con ganas de llamar a la mamá. Sí, pues. Entonces dice que otra vez el ente se desploma, cae en el piso y empieza a dirigirse arrastrándose para donde está la informante con los dos niños. Como pudo, ¡mamá!, grita. Sí, pues, Cuando escucha a la mamá, sale del cuarto y dice que al entrar a la habitación donde están los niños con la hija, cabal mira que está la mujer levantándose, y en ese momento se disuelve frente a ellas. Sí, pues. Desaparece. Sí, pues. Esa fue una de las razones por las que ellas y por otros motivos se fueron de la colonia. Se fueron de la No colonia. aguantaron No aguantaron. Pero en fin, el tiempo se nos ha agotado. Nos hubiera gustado más abordar otros casos, pero ahí sí que el tiempo no perdona. Entonces esperamos que haya sido de su completo agrado esta pequeña presentación abordando algunos casos que hemos documentado en el grupo. Y entonces, Carlos Espigares, ahí algo que querrás para concluir, decir, o si gustas te describís. Lo que hemos presentado reafirma lo que hemos tratado de decir en nuestras investigaciones, que este tipo de entes viene de época prehispánica. Siempre creemos de que se van trasladando de generación en generación, la tradición oral nunca muere, y es evidente con lo que nosotros hemos podido documentar, y reafirma también con lo que ven
pudo comentar en su presentación anteriormente. Te agradezco a la familia Alemán Chacón por habernos dado este espacio, a Miguel Medina por darnos su tiempo y poder manejar la cámara, al colectivo Historia GT por darnos el espacio, esperando que en un futuro podamos tener un poco más de interacción. Sí, bueno, prácticamente lo que estamos haciendo es rescatar todo ese tipo de relatos y vivencias que están perdurables todavía en la mente de los pobladores, y es un trabajo bastante exhausto, y agradecemos ahí al colectivo Historia GT por brindarnos el espacio y poder presentar parte de los resultados de nuestras investigaciones y relatos documentados. También agradecemos nuevamente ahí a la familia Alemán Chacón y por supuesto a Miguel Medina, quien nos acompañó ahora en cámaras. Esperamos poder participar nuevamente y contar con el espacio suficiente para darle continuidad a estos casos que hemos presentado brevemente. Sin más que decir, se despide su servidor Víctor Flores y Carlos Espigares. Muchas gracias. Feliz tarde.